Gracias a Dios, gracias a Dios. Pues es una bendición que continúe conectado a esta transmisión. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Vamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 15 hasta el 17 y después nos vamos a ir versículo a versículo. Marcos capítulo 5, versículos 15 al 17. Esta enseñanza se titula Perdiéndolo todo por Jesús. Perdiéndolo todo por Jesús. Dice Marcos 5:15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Oremos. Señor, gracias una vez más. Esta vez te pedimos que hables a nuestras vidas por medio de tu palabra. Sabemos que tú lo haces y lo sigues haciendo, pero nosotros queremos disponer nuestras vidas, disponer nuestros corazones para que tú nos hables, tu palabra nos transforme y podamos, Señor, así glorificarte. Te pedimos, Señor, que hables a quienes están conectados en esa transmisión y a quienes vayan a escuchar la grabación o el video otro día, ya sea mañana o cualquier otro día. Pedimos, Señor, que tu palabra hable a sus corazones como sabemos que lo va a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cristianismo para muchos es una moda. Es algo que se pone en tendencia. Es como que agarra sus temporadas en el cual de repente el yoga está de moda, luego el budismo está de moda y el cristianismo de pronto se pone de moda. Y bueno, para muchos eso es cristianismo, es una moda. Para otros es simplemente una religión distinta. Hay quienes tienen la tradición de congregarse o reunirse en un templo, no sé, una vez al año, en Navidad o qué sé yo. Y para algunos cristianismo es eso, es una religión distinta a la religión tradicional. ¿Es algo bueno? Algunos lo ven así como algo bueno. Bueno, pues eso del cristianismo te funciona, ¿no? Y es algo bueno, qué bueno que tengas un grupo de hermanos, de personas, a quienes puedas tener como amigos, a quienes puedas ayudar, te puedan ayudar, y que de vez en cuando se reúnan y escuchen buenos valores, cosas buenas, etc. Hay para otros, para quienes el cristianismo es como una mina de oro. ¿Conoces a alguien así? Cristianismo es mi genio de la lámpara, froto la lámpara, sale el genio y le pido 3 deseos. Para algunos cristianismo es eso, es el boleto para el éxito, el boleto para la salud, el boleto para la prosperidad. Y no estoy diciendo que esté mal que oremos. Nosotros ahora mismo tuvimos un tiempo de adoración, un tiempo en el cual estuvimos orando por las peticiones, pero ante todo, como oraba hace un momento Eusebio, ante todo queremos que la principal petición sea salvación para aquellos quienes no han sido salvos. Es bueno que oremos por las necesidades, es bueno que oremos por aquellos quienes están enfermos, pero ¿de qué le sirve al hombre tener su cuerpo sano si cuando muera va a ir al infierno? Nosotros queremos orar y queremos seguir orando por aquellos quienes no son salvos todavía. Y por supuesto, orar también por sanidad para aquellos quienes están enfermos, pero hay quienes ciertamente ven cristianismo como eso. Hey, échenme la mano, tengo este problema, oren por mí, pero sus vidas siguen siendo las mismas. Con mucho gusto oramos, pero principalmente oramos para que den un giro y puedan voltear a ver a Jesús. Esta perspectiva que yo decía acerca de cristianismo como mina de oro es una tendencia, pero hay otra, y esta tiene que ver con una vida sufrida. Hay quienes ven el cristianismo como eso, es una vida sufrida, es una vida llena de restricciones, es una vida llena de censuras. Y aunque esta perspectiva, al igual que las otras, es errada, es equivocada, es lo más cercano a lo bíblico, Es lo más cercano a lo que dice la Biblia. Por supuesto, desde alguien quien no tiene un entendimiento claro, un entendimiento bíblico, que no tiene por supuesto el Espíritu Santo, piensa así, pero es lo que más se acerca a la palabra de Dios. Si somos objetivos, nos vamos a dar cuenta que Jesús no fue un motivador. Hay quienes tienden a pensar en eso, ¿no? Como que Jesús fue un revolucionario, un motivador. Bueno, Jesús no vamos a verlo en la Biblia como un motivador, alguien quien vino a decirle a las personas que sacaran lo mejor de ellos, que persiguieran el éxito, que persiguieran sus sueños. No. Jesús no fue un motivador. Su discurso
incluyó cosas como lo que dice en Mateo capítulo 10, versículo 38. Voy a decir algunos pasajes para que puedas centrarte en esa idea de que Jesús no fue un motivador, pero no tienes que buscarlos en tu Biblia. Mateo 10, 38, Jesús dijo: el que no toma su cruz, instrumento de muerte y de tortura, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Jesús no fue un motivador. Su discurso incluyó cosas como: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Eso está en Lucas 14, 26. En el siguiente versículo Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Jesús, mis hermanos, transmitió la idea de que hay que estar dispuesto a dejar casas, a dejar hermanos o hermanas, padre, madre, mujer, hijos o incluso tierras por su nombre. ¿Te fijas cómo se opone a esa idea de Jesús como la mina de oro, Jesús como el boleto al éxito, Jesús como el boleto para tener cosas materiales? Más bien Jesús habló de dejar casas, hermanos, tierras por su nombre. Jesús enseñó que no se puede servir a Dios y a las riquezas. Eso está en Mateo 6:24. Eso fue el discurso de Jesús. Cristianismo, por otro lado, no es una vida monástica. Quienes piensan que cristianismo es solo restricciones y es solo sufrimiento, aunque no andan tan errados, pero por supuesto que cristianismo no es tampoco una vida monástica, es encerrarte en una montaña por ahí y lejos del acceso de la civilización. Aquel quien deposita su confianza en Cristo ha encontrado la perla de gran precio. Así es como Jesús mismo habló acerca del Evangelio. Habló del Evangelio como una perla de gran precio. Y cualquier pérdida o cualquier renuncia que el hombre haga por obtener la vida eterna, no es nada a comparación con ese regalo, con esa perla. Eso es algo que el hombre natural no puede percibir. Aquel quien no tiene el Espíritu Santo no puede percibir que sí, el cristianismo tiene que ver con renuncia a todas estas cosas, pero obtenemos la perla de gran precio. La realidad es que cuando Jesús irrumpe en la vida del hombre, lo transforma por completo. Esa es la realidad. Jesús, cuando llega a la vida del hombre, le transforma por completo. Y hablando un poquito de lo que enseñamos la semana pasada, para adentrarnos en lo que viene, Jesús estuvo predicando una jornada muy larga, estuvo hablando acerca de las cosas del reino a sus discípulos también. Y después de esto subió a la barca con los discípulos. En medio de esa navegación, la tormenta se desató y la barca se estaba moviendo, el agua se estaba metiendo a la barca, era de noche y bueno, aunque sepas nadar, cuando hay una tormenta, eso es algo terrible, ¿no? Pero Jesús en medio de esa tormenta dormía. ¿Por qué? Porque estaba sumamente cansado después de una larga jornada de predicación y de enseñanza. Los discípulos se llenaron de temor. Y no era para menos, la tormenta era terrible. Ellos se llenaron de temor y despertaron a Jesús con reclamos. Le dijeron: ¿No te da cuidado que nos estamos muriendo y tú aquí durmiendo? Jesús se levantó, calmó la tempestad con su palabra. Y esto es una realidad, mis hermanos, que no nos quepa la menor duda. Si Jesús es poderoso para transformar la tempestad en calma, es poderoso también para transformar la vida de cualquiera. A veces escucho personas hablando con tan poca fe acerca de algún familiar incrédulo, hermanas quienes tienen a su esposo, por ejemplo, que es incrédulo, y a veces les oigo hablar con tan poca fe, así como que Dios nunca va a poder salvarlo. Pero ¿sabes algo? A través de mi vida yo he visto personas de lo más duras, personas de lo más hundidas en el pecado, en las peores adicciones, y he visto cómo el Señor les ha transformado, y eso el Señor lo sigue haciendo hasta el día de hoy. He visto gente enferma de enfermedades terminales al borde de la muerte y el Señor levantarles de la enfermedad, y el Señor sigue siendo el mismo Jesús que abrió su boca y calmó la tempestad. Es el mismo Jesús que sigue ahora a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, y es poderoso para sanar y es poderoso para transformar. Después de que Jesús reprendió a los vientos, reprendió la tormenta, la tempestad, después se volteó y habló con sus discípulos. Y este discurso que Jesús les dio a sus discípulos fue un discurso de exhortación, fue un regaño también, les reprendió porque habían tenido muy poca fe. Así que después de esta reprensión al viento y a los discípulos llegan a Gadara.
Esta llegada de Jesús y sus discípulos a Gadara va a ser solamente de entrada por salida, lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver el versículo 1 del capítulo 5 de Marcos. Dice, vinieron al otro lado del mar, tal y como Jesús lo dijo. Les dijo, llegaremos al otro lado. Llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. La lección que aprendimos fue que a nuestra vida van a llegar tormentas. Esto es inevitable. Van a llegar tormentas a nuestras vidas, van a llegar tempestades a nuestras vidas, pero que debemos de confiar. Esa fue la lección que los discípulos aprendieron arriba de esa barca y tras la reprensión de Jesús. Si Jesús va en la barca, si Jesús está en nuestra vida, sin importar las tempestades, vamos a llegar a donde Jesús nos dijo que llegáramos. El destino final, pero también el destino temporal, el destino inmediato. El otro lado, por eso digo del destino inmediato, el otro lado no siempre implica el final de los problemas. Es decir, a veces nos enfrentamos ante una tempestad, algo muy muy difícil, y pensamos como que allí se van a acabar todos los problemas. Decimos, bueno, ya pasé un problema muy grande y aquí termina todo. Bueno, los problemas no se van a terminar inmediatamente. Mientras que estemos en esta tierra, van a venir otras tormentas, van a venir otras dificultades. Y a veces pensamos que por haber sobrevivido una tempestad ya no vendrán más. Vamos a ver cómo los discípulos quizás pensaron eso y no fue así. Dice el versículo 2, y cuando salió de la barca, subraya eso, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Apenas iban saliendo de la barca que estaba por hundirse, una tempestad, habían sobrevivido eso, se bajan de la barca y tan pronto se bajan de la barca, viene este hombre endemoniado. Versículo 3, que tenía su morada en los sepulcros. Eso está de miedo, ¿no? Y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Era un hombre que tenía una fuerza, pues, espiritual de los demonios. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. ¿Qué te parece? Satanás no es un cuento, ¿eh? Satanás no es tampoco un personaje de caricatura. A veces los cristianos se refieren a Satanás con sobrenombres, etcétera, pero la palabra dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y vemos cómo puede poseer a personas, no a creyentes, sino a personas, y tienen estos una fuerza muy, muy, muy fuerte, ¿no? Dice que los grillos se desmenuzaban y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. El tema que yo voy a hablar hoy, o que estoy hablando hoy, no tiene que ver con posesión demoníaca, aunque es una realidad que existe. Los demonios pueden poseer a personas, no a creyentes, pero en términos generales, toda persona quien no ha creído en Cristo está bajo el maligno. Dice la palabra que el mundo entero está bajo el maligno. Es decir, todos aquellos quienes no han creído en Cristo están bajo el maligno. Satanás, dice la palabra, que ha cegado el entendimiento de estos hombres para que no les resplandezca la luz. Por eso escuchan el evangelio, por eso escuchan la palabra, les predicamos y muchas veces no atienden. ¿Por qué? Porque Satanás mismo les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz. La palabra también nos enseña que todo hombre quien no ha creído en Cristo, quien no ha depositado su confianza en Cristo, está muerto en sus delitos y pecados. También la palabra dice que todo hombre quien no ha creído en Cristo es esclavo del pecado. No se puede dominar a sí mismo. Aunque el alcohólico diga yo cuando quiera lo dejo, sabemos que no es así. Y esto es lo mismo con cualquier persona quien es esclavo de alguna adicción, quien es esclavo de algún pecado, quien es esclavo de sí mismo. El pecado y sus consecuencias destruyen al hombre. Eso es lo que hizo el pecado. Tan pronto entró, vimos cómo trajo muerte con él. No muerte física inmediata, sino muerte espiritual. Y con él trajo dolor y con él trajo mucha destrucción. Y eso es lo que ocurre con todos aquellos quienes son esclavos del pecado. El mismo pecado y sus consecuencias destruyen al hombre. ¿Cuántas familias no hemos visto destruidas a causa del pecado? ¿Cuántas vidas no hemos destruidas a causa del pecado? Así que después de esta descripción que la misma palabra nos da del hombre sin Cristo y lo comparamos con este endemoniado gadareno, pues vemos que no hay mucha diferencia. A lo mejor no se ve de miedo, pero es la misma destrucción. Versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Los endemoniados tienen momentos de lucidez. No siempre están
bajo la influencia demoníaca. Hay momentos en los cuales los demonios los dejan por un rato y tienen esos momentos de lucidez. Pues claro, ahí es en donde sienten todo el dolor que los demonios les han causado. Y en uno de esos momentos de lucidez, este hombre se acerca a Jesús. ¿Cómo supo quién era? Bueno, esto es algo que la Biblia no nos dice, pero llegó ante él, se arrodilló ante él. Y versículo 7, y clamando a gran voz dijo, y aquí empiezan a hablar otra vez los demonios y dicen: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Y es que los demonios no son ignorantes de la Escritura. Los demonios no son ignorantes de su destino final. La palabra nos muestra también que los demonios también creen y tiemblan, y no creen para salvación, sino que creen lo que ha sido dicho por Dios porque saben que Dios lo va a cumplir. Y esto, entre paréntesis, hay quienes tienen fe de demonios. ¿Por qué? Porque creen nada más, pero no creen para salvación. Y hay quienes ni siquiera tienen la fe de los demonios porque saben que Dios lo ha dicho, pero no confían en lo que Dios ha dicho. Y estos demonios saben cuál será su final también. Saben qué es lo que Dios ha dicho y saben que su final es el lago de fuego que ha sido preparado para ellos, para los demonios y para Satanás. Ese lago de fuego no ha sido preparado para hombres. Ese lago de fuego ha sido preparado para los demonios y para Satanás, según Mateo 25:41, según Apocalipsis 12:9. Sin embargo, Satanás y los demonios procuran no irse solos y llevarse a hombres con ellos. Versículo 8. Porque decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. El Señor Jesús, con la misma voz de autoridad con que ordenó la tempestad que se calmara, ahora le está ordenando al espíritu inmundo que salga de este hombre, que deje a este hombre, que deje de atormentarle. Versículo 9. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Una legión de soldados podía llegar a ser hasta de 6,000 soldados. Y aquí no quiere decir literalmente que eran 6,000 demonios los que estaban en este hombre, aunque no se descarta, pero la idea que nos transmite es lo que dice allí, es que eran muchos. Y una legión de soldados le comunicaba o nos comunica la idea también de destrucción. Unos 3 soldados no pueden hacer mucha destrucción cuando llegan a conquistar un lugar, pero 6,000 soldados, una legión de soldados, creaban una gran destrucción a donde llegaban, y lo hacían con crueldad. No es que se andaban como sobando, no, venían armados, venían directo a atacar. Y esta es la idea que nos está dando esta legión, como un ejército invasor de muchos soldados. Eran muchos demonios, y esta es la única ocasión en la que nosotros vemos a Jesús conversando con un demonio o con demonios. En todas las demás ocasiones vemos a Jesús que únicamente dice la palabra y dice: sal de él, e inmediatamente el demonio le soltaba. Pero aquí vemos algo particular. La pregunta es: ¿por qué Jesús dialoga con esta legión, con este demonio, quizás con el que estaba a cargo de todos los demás demonios, ¿no? Bueno, al menos 2 razones vemos por la cual Jesús dialoga. Y la primera es que el endemoniado mismo supiera la gravedad de su situación. Supiera que no era un demonio, supiera que eran muchos demonios que venían dispuestos a destruir con todo. Y la otra razón que vemos es que también los discípulos debían de darse cuenta de la gravedad de esta situación ante la que ellos estaban. Recuerda que cuando venían en la barca, inmediatamente antes de que esto ocurriera, ellos se preguntaban: ¿quién es este que aún los vientos lo obedecen, que aún la tempestad pues se calma tras su palabra? Ellos habían dejado todo y habían seguido a Jesús como maestro. Y ellos estaban en este proceso de conocerle como el Dios Todopoderoso. Hasta la tormenta vemos que todavía no les quedaba muy claro. Y Jesús tiene este diálogo con el demonio o con la legión de demonios para que ellos puedan darse cuenta: mira, que no es un demonio, es una legión de demonios que quiero que vean mi poder, no como un maestro, no como un sanador, sino como el Mesías. El Mesías vino a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Y es lo que Jesús quería transmitirles a sus discípulos. No soy un exorcista más, soy el Mesías quien vino a libertar a los cautivos. Versículo 10. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Los demonios sabían que Jesús tiene toda la autoridad,
tenía en ese tiempo en su cuerpo humano, pero siempre ha tenido toda la autoridad para mandarlos a donde Jesús dijera. Y los demonios estaban rogándole a Jesús que no les enviara lejos de esa región. ¿Por qué? Porque ellos tienen también sus lugares preferidos. Y esto nos trae una enseñanza. Padre que me estás viendo, es importante que revises qué es lo que tus hijos están viendo en dispositivos, en redes sociales, en videojuegos. Porque sin saberlo, tú como padre, ellos pueden estar involucrados en cosas demoníacas. Así que tú lo ves allí muy tranquilito, está tranquilo, me deja hacer mis cosas, pero es bueno que supervisemos todo lo que ellos están viendo y todo lo que ellos están jugando en internet y en sus diferentes plataformas, porque los demonios prefieren ciertos lugares. Versículo 11. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Bueno, los cerdos para los judíos eran considerados como animales inmundos, y esos son los lugares preferidos de los demonios, la inmundicia. La inmundicia. Ciertamente Satanás no es omnipresente. Satanás no está en todos lados. Él puede solamente estar en un lugar a la vez. Dios sí es omnipresente. Pero los demonios están dispersos por todos lados y están y operan específicamente en diversos lugares, en donde hay inmundicia, en donde hay pecado. Estos espíritus también reconocen la autoridad y reconocen la soberanía de Jesús. Y es lo que vemos en el versículo 13. Ellos no se iban a mover a menos de que Jesús les dijera y a donde Jesús les dijera. Y eso es otro punto que muchos quienes se dicen creyentes no contemplan. Porque los demonios reconocen la autoridad de Jesús y le piden permiso. Pero muchos creyentes o quienes se dicen creyentes no reconocen la autoridad de Jesús y no le toman en cuenta ni le piden permiso. Simplemente hacen lo que les da su gadarena gana, que ha explicado muy bien aquí. Versículo 13. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, eran muchos cerdos. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Satanás cautiva al hombre con el pecado. Satanás cautiva al hombre con la inmundicia. Por supuesto, la disfraza de diferentes presentaciones o en diferentes presentaciones. Ahí tienes que Satanás puede disfrazar la inmundicia de preferencias, como le llaman ahora, ¿no? Como que es cool, como que es lo in, como que love is love y vamos a celebrar todo este mes del amor, etcétera, en diferentes colores. Y así es como lo pinta el mundo, como algo bonito, como algo inclusivo, como algo pues muy, muy moderno. Pero la palabra les sigue llamando inmundicia. La palabra sigue diciendo que los afeminados no entrarán en el reino de Dios. Sigue diciendo que los que se echan con varón no entrarán en el reino de Dios. Sigue llamándole a toda esta conducta en Romanos capítulo 1, conductas reprobadas y abominables, y sigue llamándose inmundicia. Pero Satanás cautiva al hombre con la inmundicia y degrada al hombre de tal forma que se revuelque en el lodo, en el pecado, como si fuera un cerdo. Ahí tiene Satanás al hombre revolcándose en el lodo como un cerdo, en la inmundicia como un cerdo. Y así como que el hijo pródigo, quien despilfarró todo lo que su padre le había dado, fue y vivió perdidamente y terminó precisamente ahí revolcándose en el lodo. Y si el hombre no se arrepiente de sus pecados, va a terminar como estos cerdos terminaron, en la muerte eterna. Versículo 14. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Bueno, aquí vemos que estos cerdos tenían pastores, tenían quienes los apacentaban, quienes los cuidaban. Y los pastores de estos cerdos dieron un reporte de lo que sucedió. El reporte era simplemente para que no se les culpara de la pérdida, la muerte de estos cerdos. Ellos se suponía que debían de cuidarlos. Ellos fueron por todos lados diciendo: no fue nuestra culpa, no fuimos nosotros, fue un tal Jesús el que hizo esto, no fuimos nosotros. Versículo 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Un dato interesante aquí es que este hombre siempre estaba ahí en los sepulcros. Tan pronto llegabas a Gadara, vía marítima, y estaban
unas tumbas, allí estaba ese hombre. Así que pues no era como un buen recibimiento para el turismo y para la pesca y para toda esta industria. Así que ¿qué habían tratado de hacer los de esa región? Pues habían tratado de amarrarlo, de encadenarlo, para que no ahuyentara al turismo, para que no ahuyentara a los visitantes de aquella región, y no lo habían logrado. Esto nos enseña que este hombre endemoniado era conocido por todos. Todos ya sabían quién era este hombre endemoniado. Antes este hombre andaba errante, andaba sin rumbo, y eso es lo que el pecado le hace al hombre. Lo hace perder el rumbo, no sabe para dónde va. Digamos que es como un ratón que está girando en esas rueditas y va corriendo el hombre, corriendo sin saber a dónde va, pero va corriendo y se va desgastando. Satanás hace que el hombre pierda el rumbo, el propósito por el cual fue creado, que es glorificar a Dios. Satanás lo desvía de ese propósito y lo hace que ande errante, probando una cosa, otra y otra y otra, y nunca termina llenándose. Este hombre endemoniado antes andaba entre los montes, no tenía una casa, o no, aunque tenía una casa, no estaba en su casa, no estaba con su familia, estaba por ahí en los montes, estaba entre los sepulcros, entre la muerte, entre la inmundicia. Recuerda que también para los judíos los muertos eran inmundos ceremonialmente. Así que este hombre estaba completamente hundido en la inmundicia. Pero además, en el paralelo de esta narración, en el Evangelio según Lucas capítulo 8, versículo 27, dice que este hombre andaba sin ropa, andaba desnudo. Y siempre que la Biblia habla de desnudez, habla de vergüenza. Adán y Eva, cuando pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos, descubrieron su vergüenza y trataron de cubrir su vergüenza. Bueno, este hombre estaba completamente desnudo, estaba su vergüenza pues expuesta ante todos. Y además también vimos anteriormente que este hombre se hacía daño a sí mismo, con piedras se dañaba a sí mismo. El pecado degrada al hombre a tal grado de que se daña a sí mismo. Pero ahora vemos a este hombre sentado, vestido y en su sano juicio. Y eso es lo que Jesús hace. Jesús transforma vidas y lo hace de forma radical. El Señor no hace medios milagros. El Señor no es como que dice, mira, te voy a empastar una muela con un empaste. No, el Señor hace cosas nuevas. El Señor no tapa muelas. El Señor nos da muelas nuevas. El Señor nos da vida nueva. El Señor no anda ahí como que le enderezó el pie más o menos y ahí que anda todavía rengueando el que estaba más rengo antes. No, el Señor hace cosas nuevas. El Señor no transforma medias. El Señor nos transforma. El que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y eso es lo que hace el Señor. Nos resucitó juntamente con Él. La resurrección de Cristo no fue una media resurrección. No fue un truco, no fue algo ahí más o menos, fue una verdadera resurrección, una única resurrección, el primogénito de entre muchos hermanos, y Jesús nos resucitó juntamente con Él, como dice Efesios capítulo 2, versículo 6. Y resucitados con Él, nos capacita para vivir una vida sobria, lejos de la embriaguez del mundo, lejos de la embriaguez del orgullo, de la embriaguez de todo lo que tiene que ver con materialismo y cosas del mundo. El Señor nos capacita para vivir una vida justa, una vida piadosa, como dice Tito 2:12. Algo impresionante, y es el centro de este mensaje, es la reacción de los que vieron la transformación del endemoniado. Era conocido por ellos y ahora lo ven transformado. ¿Cuál fue la reacción de ellos? Según el texto, dice que tuvieron miedo. Mira, ellos ya se habían acostumbrado a ver a este hombre desnudo, todos ensangrentado, entre los sepulcros y olía mal, apestoso. Ya se habían acostumbrado así, ya no les daba miedo eso. Ya pasaban y ya sabían quién era, y ya sabían que era violento y agresivo, pero ya sabían cómo sacarle la vuelta, y ya eso no les daba miedo. Pero ahora sí les dio miedo verlo en su cabal juicio. Y es que así es el mundo en el que vivimos. El mundo en el que vivimos le llama bueno a lo malo y le llama malo a lo bueno. En este mundo no hay problema en apoyar a tu hijo quien salió del closet. No, tiene todo mi apoyo. Y si quiere ser transexual también tiene todo mi apoyo. Ese es el mundo en el que vivimos. Pero si el hijo se convierte, no, ya se hizo, aleluya, vamos a desheredarlo porque traicionó la religión de la familia, etc. Ese es el mundo en el que vivimos. Y le dicen, hijo, ni tanto que queme al santo, ni tanto, ¿cómo es?
No, ni tanto, hijo, te vas a volver loco con tanto eso del cristianismo. No, 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 no. Me gustabas más antes todo drogado. Me gustaba más antes cuando te ibas con tus amigos y tenías vida social, etcétera. Ese es el mundo en el que vivimos. Versículo 16. Y les contaron los que lo habían visto cómo había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Mientras yo leía ese texto decía, bueno, tuvieron miedo quizás no por la reacción o por la realidad de la transformación de este hombre. Quizás tuvieron miedo porque no supieron cómo ocurrió este asunto. Pero después de que les expusieron cómo fueron las cosas, comenzamos a entender el porqué de su reacción de miedo y ves cómo sí se acopla con lo que te acabo de decir, de que el mundo le llama bueno a lo malo y malo a lo bueno, como dice la palabra. Versículo 17, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Cuando estos hombres vieron la obra de Cristo transformando la vida de aquel a quien conocían, en vez de caer rendidos a sus pies, de decir, no, esto no fue un psicólogo, no fue un, qué sé yo, un filósofo quien transformó esto, fue el mismo Jesús quien hizo esto. Y en vez de caer rendidos a sus pies, en vez de darle gloria, en vez de preguntar como aquel carcelero en Filipos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Lo que le pidieron a Jesús fue, vete de nuestros contornos, vete de aquí por favor. ¿Por qué? Muy sencillo, porque Jesús a ellos les representaba pérdidas materiales. Jesús para ellos les representaba la pérdida de 2,000 cerdos, mucho negocio. Los hombres, mis hermanos, según Juan 3:19, aman más las tinieblas que la luz. Es lo que dice la palabra. Dice, no, sí, eso está muy bonito en aquel, está muy bonito en el otro, pero yo estoy bien. Siempre y cuando no me perjudique en mi negocio, siempre y cuando no me perjudique en mi vida, entonces no hay problema. Pero en el momento en el que empieza a perjudicarme en mis planes, en mi vida, ¿sabes qué? No me gusta, porque los hombres aman más las tinieblas que la luz. Estos hombres prefirieron elegir sus cerdos que a Jesús. Qué fuerte, ¿no? Tienen allí a Jesús, al Mesías, por quien fueron hechas todas las cosas, mostrando su poder transformador en la vida de un hombre, no un demonio ni dos, sino muchos demonios, viendo el poder de Jesús, ellos dicen, nos quedamos con los cerdos, nos quedamos con la inmundicia, nos quedamos con la ganancia. Y esta inmundicia, o estos cerdos, los cuales representan inmundicia, también podemos asociarlo con cosas materiales. No estoy diciendo que las cosas materiales sean inmundas, no. Lo que estoy diciendo es cuando preferimos las cosas materiales en vez de a Jesús. Y esas cosas materiales no necesariamente pueden ser posesiones, en este caso dinero, pueden ser personas, pueden ser relaciones que preferimos nosotros en lugar de Cristo. En Marcos 10:20 vemos que un joven rico prefirió precisamente sus muchas posesiones en vez de a Jesús. Esa es la idea que quiero transmitirte. Estos hombres tuvieron a Jesús y tuvieron cerdos que les representaban ganancias. El joven rico prefirió sus muchas posesiones, no renunciar a ellas, que a Jesús. Y es muy bonito recibir milagros del Señor, ¿no? ¿A quién no le gusta recibir milagros? Quien se encuentra enfermo, quien se encuentra en una dificultad, acude a lo que sea. Pues mira, que allá están ungiendo, no sé qué, pues para allá van. Mira, haz esto, párate de cabeza, úntate esto, tómate esto, hacen lo que sea con tal de salir de esa situación. Y si eso incluye que oren por mí, pues ora por mí. Y así ocurre en muchas ocasiones. Oren por nosotros y tú ves quién y dices, pues ojalá que el Señor le sane, pero ojalá que después de que le sane, rinda su vida a Cristo. Porque en el momento cuando aprieta y dice, ay Señor, después nos olvidamos como esos 9 leprosos, los cuales no volvieron a darle gracias. Es bonito recibir milagros del Señor. Incluso es impresionante ver los testimonios de cómo Jesús ha transformado vidas. No sé cómo sea ahora, estoy un poco desconectado del mundo evangelicoide que anda por ahí. Pero en los 90s, en los 80s se daba mucho que el testimonio del ex drogadicto, el testimonio del ex asesino, el testimonio del... Y así, era como la onda, ¿no? Y a la gente le atraía oír cómo estas personas descuartizaban y mataban y robaban y les llamaba más la atención eso y después decían, y ahora soy cristiano, ¿no? Pues gloria a Dios. Y mira, ¿no? Antes era malo, ahora soy bueno. Antes mataba, ahora voy a la iglesia y ahora voy por todos lados compartiendo mi testimonio.
Y es impresionante, es impactante. Bueno, mi misma familia, en mi misma familia, hay quienes fueron transformados de una vida terrible ahora a vidas que glorifican a Dios. Eso es muy bonito, es muy impresionante. Pero, ¿qué tal cuando Jesús afecta nuestros intereses personales? Ahí se pone ruda la cosa, ¿no? Cuando Jesús afecta nuestros intereses personales, ¿qué vamos a elegir? ¿Vamos a elegir a Jesús o vamos a elegir a los cerdos? Vamos a elegir nuestros intereses personales. Tenemos un ejemplo en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, quien tenía ya toda una trayectoria, tenía toda una escuela, tenía todo un trabajo religioso iniciado y era alguien prominente. Bueno, el apóstol Pablo dijo, todo eso yo lo tengo por basura, como lo que era realmente. Lo veo a través de los lentes de Cristo y del Evangelio como lo que es realmente. Es basura, porque comparado con Cristo, todas nuestras ganancias vienen a ser basura. Todos nuestros logros vienen a ser basura. Todo nuestro éxito viene a ser basura. ¿Qué vamos a elegir? No estoy diciendo que hay que renunciar a los bienes terrenales, por favor, no me malinterpretes. Primera de Timoteo 6:17 dice que el Señor nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Todo lo que nos da el Señor es para lo que los disfrutemos. Pero cuando ponemos nuestra confianza, cuando ponemos nuestra fe en las cosas materiales, cuando ponemos nuestra confianza y nuestra fe, escucha esto, en nuestra salud, cuando ponemos nuestra confianza en personas, en relaciones, ahí es entonces cuando hay un serio problema, porque a eso se le llama idolatría. Idolatría no necesariamente es poner un mono y postrártele. Idolatría es quitar a Jesús y poner cualquier otra cosa. Yo sin mi trabajo, ¿qué haría? Bueno, estás idolatrando tu trabajo. ¿Yo qué haría sin mi esposo? Bueno, estás idolatrando a tu esposo. ¿Yo qué haría sin mi salud? Estás idolatrando a tu salud. ¿Por qué? Porque vemos al apóstol Pablo diciendo, he rogado 3 veces que el Señor quite de mí este aguijón en mi carne. Algunos piensan que era una enfermedad en los ojos, otros no. El punto es de que Pablo estaba padeciendo y el Señor le dijo, no deposites tu confianza en tu bienestar, sino en mi gracia. Bástate mi gracia. O sea, yo mismo, le decía el Señor a Pablo. Así que no estoy diciendo, repito, que sea necesario renunciar a toda cosa material, a todo bien material, sino renunciar a todo aquello que ocupa el lugar de Cristo. Seguir a Jesús, mis hermanos, tiene un costo. Mira, la salvación no cuesta nada, la salvación es gratuita. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Eso ya lo hizo Jesús en la cruz, pero el discipulado, el seguir a Cristo, el imitar a Cristo, de veras, cuesta todo. En Lucas capítulo 14, versículo 28, si me acompañas, Lucas 14, 28, vemos nuevamente a Jesús hablando, no como un motivador, sino como más bien un desanimador, ¿no? O sea, en vez de Jesús ser un animador, parecía que era un desanimador, porque les decía, tomen su cruz, déjenlo todo, dejen posesiones, dejen todo. Ay, Señor, déjame primero que entierre a mi padre. No. Deja que los muertos entierren a sus muertos y sígueme. Vemos aquí a Jesús hablando nuevamente como desanimando a su audiencia. Lucas 14, 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene con él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia, ¿a cuánto? A todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahí está claro. El discipulado cuesta renunciar a todo lo que poseemos. Es, Señor, aquí está todo lo que tengo. Hay quienes son honestos, diría yo, pero están honestamente equivocados, y dicen, no, yo no me entrego a Cristo porque si me entrego a Cristo voy a tener que renunciar a esto, y esto me encanta, y esto me gusta mucho. Bueno, qué bueno que eres honesto, pero estás honestamente equivocado, porque cuando llegues delante del Señor,
no va a haber oportunidad ya de tomar la decisión correcta. Pero Jesús dice, primero calculen, es bueno que calculen. Seguirme a mí lo cuesta todo. El gadareno, este hombre ahora ex endemoniado, le rogó a Jesús algo. Esos hombres le dijeron, te rogamos que te vayas de nuestros contornos, porque nos representas una pérdida. Pero el gadareno le rogó a Jesús, déjame ir contigo, es lo que continúa diciendo. Déjame ir contigo, déjame seguirte. Pero vemos a Jesús diciéndole, yo tengo otro plan para tu vida. Yo tengo otro plan para tu vida. En vez de seguirme, ve a tu casa, ve con los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Cuéntales cómo he tenido misericordia de ti, porque nadie podía ayudarte sino yo. Eras caso perdido. Eras un trabajo muy difícil para todos los exorcistas de la región. Pero cuéntales cuánta misericordia he tenido yo contigo. Y ese era el plan que el Señor Jesús tenía para con él. El Señor, mis hermanos, restaura, quiero decir, aquellos quienes no tienen nada. Y esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque estos hombres, quienes le rogaban a Jesús, vete de nuestros contornos, tenían toda una industria de cerdos, tenían toda una industria de inmundicia. Y ellos no quisieron soltar lo que tenían para reconocer a Jesús. Pero este hombre, ¿qué tenía? No tenía nada, no tenía nada que perder, era caso perdido. Y él puso su vida en manos de Jesús y le dijo, Jesús, te quiero seguir. Y es que así, por eso Jesús decía, cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos, porque así como el joven rico tiene muchas posesiones, así como aquellos quienes creen que están ya en la cumbre, pues les resulta difícil renunciar a todo eso y seguir a Jesús. Hay quienes ni siquiera tienen éxito, pero tienen el sueño del éxito y no quieren renunciar a su sueño de éxito, y se la pasan ahí soñando y dormidos, ¿no? Pero el Señor te dice, despiértate tú que duermes, para que te alumbre el Señor. Así que el Señor, como dije, restaura a aquellos quienes no tienen nada. Hay que soltarlo todo. O a quienes tienen algo y están dispuestos a dejarlo todo, a perderlo todo por seguir a Jesús. Y entonces entramos a una vida de propósito, a una vida que no es solamente transformada. Porque hay quienes, no, pues mira, ya bajé de peso, ¿no? Dicen, no, mira, antes era gordito y ahora soy flaquito, ¿no? El antes y el después. Y ya. Y te pones ahí en un aparador y a lo mejor hasta vendes Herbalife, ¿no? O vendes algún tipo de producto. Pero aquellos quienes son restaurados por Jesús, se les da un propósito, se nos da un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que testifiquemos. Fue lo que le dijo el Señor a este gadareno, o ex gadareno, o gadareno ex endemoniado. Le dijo, ve con los tuyos, ve a tu casa. Y ese es el propósito que tiene el Señor. No nada más exponernos en un aparador, sino que funcionemos en ese propósito de testificar primeramente a los nuestros y después a quienes están a nuestro derredor. Dice el versículo 20 de Marcos 5. Y se fue, tal y como Jesús le dijo. ¿Te fijas? La transformación incluye obediencia. No se quedó allí y dijo, no, yo te quiero seguir, Jesús. ¿Y por qué me lo vas a prohibir? ¿Y por qué me vas a imponer? ¿Te quieres enseñorear de mí? No. Él se fue, él obedeció. Y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Mira, esta región de Decápolis era una región muy, muy amplia, ¿no? Incluía Gadara, eran 10 ciudades, para que me entiendas. Entonces este hombre obviamente fue a su casa, habló con los suyos, pero después se dedicó a testificar de las cosas que Jesús había hecho. O sea, no habló de, no, yo dejé todo, no, yo renuncié a todo, yo antes era esto. No. Jesús era el centro de su mensaje, y es Jesús el centro de nuestro mensaje, debe ser el centro de nuestro mensaje. Dice, y todos se maravillaban. Dice la palabra en el Salmo 40, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Luego puso en mi boca un cántico nuevo, un cántico de alabanza a nuestro Dios, para que otros lo vean y glorifiquen a Dios, para que vean y glorifiquen al Señor. Así que espero que esta enseñanza, este texto bíblico, pueda traer a nuestras vidas un momento de reflexión en el cual nosotros nos demos cuenta si estamos escogiendo entre inmundicia, entre cualquier otra cosa,
y entre Jesús. ¿Qué es lo que estamos? ¿Dónde estamos parados? ¿Cómo responder a esta pregunta? Bueno, si estoy funcionando en mi propósito, si estoy testificando a los míos y a los que estarán a mi alrededor, entonces estoy escogiendo a Jesús. Y si tú todavía no te decides, no has calculado ahora el precio, pero todavía no te decides, abraza a Jesús, sigue a Jesús. Él es la perla de gran precio, quien le dará propósito a tu vida. Y no solamente será tu sanador en esta enfermedad, sino que sea quien gobierne toda tu vida, quien le dé propósito a todo tu ser. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque tú hablas a nuestras vidas y a nuestros corazones. Veniste, Señor, a darle propósito al hombre, a quien Dios creó a su imagen y a su semejanza. Al hombre quien ha sido desfigurado por el pecado, así como este gadareno. Pero tú, Señor, tienes el poder para transformar vidas. Transformar vidas de aquellos quienes se reconocen pecadores, quienes se reconocen como incapaces, aquellos quienes, aunque parezcan tener algo, estén dispuestos a tenerlo por basura, por inmundicia, por barro y lodo, para abrazarte a ti y seguirte a ti. Señor, queremos ver vidas transformadas como cantábamos. No solamente religiosos, no solamente simpatizantes que van por su milagro, que se acercan a la iglesia para conseguir un compadre o dos compadres, una carne asada y uno que otro amigo que le eche la mano con favores, sino que haya verdaderos discípulos quienes estén dispuestos a seguirte, habiendo calculado el precio y sabiendo que este caminar contigo no es color de rosa, sino que implica sufrimiento, pero sabemos que si tú vas con nosotros en la barca y tú nos guías, vamos a llegar al otro lado y tú nos seguirás revelando y mostrando tu poder transformador. Transforma, Señor, nuestras vidas, nuestras familias, que podamos, Señor, impactar con tu evangelio a quienes están alrededor nuestro. Te pedimos todo esto, Señor, sabiendo que los tiempos en los que vivimos son tiempos de incertidumbre, tiempos de enfermedad, pero todo esto tú ya lo habías profetizado, ya habías hablado de todo esto. Que ese tiempo sea para nosotros de afirmación, afirmarnos en tu camino, afirmarnos como discípulos. Tú dijiste que en estos tiempos el amor de muchos se enfriaría, que muchos iban a apostatar, a abandonar la fe a causa de sus concupiscencias, a causa de la inmundicia y lo que el pecado ofrece, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Pero, Señor, tú tienes un remanente y queremos ser nosotros de ese remanente, de esa manada pequeña que te sigue, que escucha tu voz y que se deja guiar por ti. Señor, te pido por cada miembro de Casa de Oración Houston. Esta transmisión es para ellos, para edificarles a ellos. Gracias porque alcanza a otros, pero yo te pido por ellos, Señor, por ese rebaño que tú pusiste bajo el cuidado de este vaso de barro, de este siervo y de quienes sirven juntamente con este siervo. Señor, que sus vidas continúen siendo transformadas y afirmadas en ti. Tú eres, Señor, nuestra roca y nosotros, Señor, queremos seguir siendo transformados por ti. Te lo pido, Padre, también por aquellos quienes están enfermos. Te pido que les sanes, Señor. Por aquellos quienes están ahora mismo conectados. Por Dolores Ruiz, Señor, está enferma de depresión. Que tú les sanes, Señor. Que sanes su interior, su alma, su ser. Si no te conoce, que te conozca. Y que le restaures por completo, pues para ti no hay nada imposible. Por cada petición que han traído mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, amigos, gracias por sintonizarnos. Que Dios les bendiga. Esperamos verle el viernes a las 7:30 en nuestra transmisión de la reunión general. Vamos a continuar estudiando la primera carta a los Corintios. Esperamos que pueda sintonizarnos o acompañarnos físicamente en la dirección que aparece por ahí en nuestras redes sociales. Que el Señor les bendiga y que tengan buena noche.